Gustav Robert Kirchhoff fue un físico proveniente de Prusia cuyas principales contribuciones científicas estuvieron en el campo de los circuitos eléctricos, la teoría de placas, la óptica, la espectroscopía y la emisión de radiación de cuerpo negro. En 1845 enunció las denominadas leyes de Kirchhoff aplicables al cálculo de tensiones, intensidades y resistencias en el sí de una malla eléctrica, entendidas como una extensión de la ley de conservación de energía. Se basaban en la teoría del físico George Simon Ohm, según la cual la tensión que origina el paso de una corriente eléctrica es proporcional a la densidad de esta misma. Las leyes de Kirchhoff fueron formuladas por Gustav Kirchhoff en 1845, mientras aún era estudiante, y son las siguientes. Ley de nodos. En todo nodo donde la densidad de la carga no varíe en algún momento, la suma de corrientes entrantes es igual a la suma de corrientes salientes. Es decir, en todo nudo la suma algebraica de corrientes debe ser cero. Ley de mallas. En toda malla, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la suma de todas las subidas de tensión. Es decir, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico debe ser cero. En un circuito eléctrico, una malla es un camino cerrado formado por elementos de circuito, como en la siguiente imagen se puede apreciar. En este caso, hay 4 mallas formadas por 4 caminos cerrados. Según las leyes de voltajes de Kirchhoff, la sumatoria de los voltajes en una malla es igual a cero. Recordemos que cuando una corriente pasa por un elemento de circuito, en este caso una resistencia, se produce una diferencia de potencial. La ley de Ohm establece que el voltaje en una resistencia es igual a la corriente por la resistividad del elemento. Calcula cuál es la indicación del amperímetro en el circuito de la figura. Nos dan un circuito en el cual hay 2 baterías que están en distintas ramas, hay 2 nodos y por tanto hay 2 mallas. Se trata de un circuito complejo que hemos de resolver aplicando las leyes de Kirchhoff. Para ello vamos, en primer lugar, a tomar un sentido de giro de la corriente en cada una de las mallas. Recordemos que estos puntos negros que vemos aquí los llamamos nodos, porque confluyen en ellos más de 2 conductores. Los caminos cerrados que hay en el circuito son los que llamamos mallas, y los tramos de conductor que van de nodo a nodo son los que llamamos ramas. Por lo tanto hay 2 mallas, 2 nodos y 3 ramas, esta de en medio y esta de aquí. En primer lugar, como hemos dicho, vamos a establecer el sentido de giro en las mallas. Fijaos, vamos a tomar que fuera el sentido de giro de las agujas del reloj. Hacemos lo mismo en ambas mallas para simplificarnos un poco la tarea. Vamos ahora a ver qué ocurre en los nodos. Para ello tomamos uno de los nodos y dibujamos las intensidades de corriente. Teniendo en cuenta que yo he tomado el sentido de giro como las agujas del reloj, nuestra corriente vendría así. Vamos a tomar que la intensidad 1, que viene por la primera rama, va a ser esta de aquí, y llegado al nodo se divide en 2. Uno que sigue por la segunda rama y este que tomaría la tercera rama le llamamos I2 e I3. Una vez que tenemos esto, vamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff, que era la ley de los nodos. Esa ley nos decía: la suma de todas las intensidades que confluyen en un nodo ha de ser igual a 0. Pero advertíamos que el criterio de signos que vamos a seguir es que las intensidades que entran en el nodo las consideraremos positivas y las que salen del nodo negativas. Fijándonos en nuestro gráfico, tendríamos que I1 va a ser positiva, por lo tanto tendríamos I1 menos I2 y menos I3 porque salen del nodo, y eso ha de ser igual a 0. Por lo tanto, podríamos despejar y tendríamos que la intensidad I1 es igual a I2 más I3. No es de extrañar porque tendríamos una intensidad que llega al nodo y se divide en 2 caminos, el camino que hemos llamado I2 e I3, y la suma de esos 2 caminos ha de ser igual a la carga que llegó al nodo. Recordemos que la carga eléctrica se conserva. Una vez que tenemos esto claro, lo siguiente va a ser analizar qué ocurre en cada malla. En la primera de las mallas, esta que tenemos aquí a la izquierda, nuestra corriente va a ir desde el polo negativo de nuestra batería al borne positivo. Luego vamos a tomar este valor de FEM como un valor positivo
aplicando nuestro criterio de signos. Y además vamos a tener en esta malla 3 caídas de tensión, una que se debe a la resistencia interna de la batería, otra que se debe a esta resistencia y por último esta otra. Fijaos que en todo caso va a coincidir con el sentido que hemos dado a las intensidades 1 y 3. Muy importante, esta era una rama, la intensidad que recorre a esta rama es I1, mientras que la que recorre a esta rama de aquí, que está entre los dos nodos, es I3. Vamos a ver cómo quedaría escrita la ecuación con respecto a la primera malla. Sería 6, porque es positivo hemos dicho, igual a caída de tensión que se debe a la resistencia interna 0,5 por I1, más 3 por I3, más 2 por I1 nuevamente. Siempre son signos más porque coincide con el sentido que hemos dado de giro, ¿verdad? El sentido de giro que hemos dado con el sentido que hemos pintado para las intensidades de corriente. Vamos a ver qué pasaría con la segunda de las mallas. Vamos a pasar con nuestra corriente del borne negativo al borne positivo de la pila, por lo tanto, esta FEN nuevamente va a ser positiva. También habrá 3 caídas de tensión, una que será referente a la resistencia interna de la batería, otra a esta resistencia y por último esta otra. Vamos a ver cómo nos quedaría la ecuación. 3 igual, positivo como hemos dicho, a caída de tensión que se debe a la resistencia interna, pues sería 0,5 por I2, lo tenemos aquí el factor. Caída de tensión que se debe a la resistencia que tenemos aquí, pues sería 3 por I2, lo tenemos aquí el factor. Y ahora fijaos que al llegar aquí, nuestra corriente, según el sentido que habíamos marcado en la malla, iría en contra del sentido que habíamos dado a la corriente I3. Por lo tanto, es necesario colocar un signo menos. La caída de tensión debido a esta resistencia sería menos 3 por I3. Insisto, porque no coincidiría el sentido de giro en nuestra malla con el sentido que hayamos dado a I3. Una vez que tenemos esto, lo siguiente que tenemos que hacer es ordenar un poco nuestro sistema y sustituir el valor de I1 por la suma de I2 más I3. ¿Por qué? Pues porque en nuestro sistema tendríamos 3 incógnitas, I1, I2 e I3. Tendríamos que usar las 3 ecuaciones. Una vez que tenemos hecho esto que hemos dicho, es decir, quitamos I1 poniendo cuánto vale, ¿verdad? Y ordenamos el sistema, tendríamos lo siguiente: 6 es igual a 2,5 I2 más 5,5 I3, y la siguiente ecuación, 3 es igual a 3,5 I2 menos 3 I3. Lo que vamos a hacer es resolver el sistema por reducción. Nos sirva un poco como repaso. ¿Qué hacemos? Pues vamos a multiplicar las ecuaciones para eliminar, en nuestro caso va a ser I3, pues por cada uno de los coeficientes que tiene delante. Como el signo es contrario, basta con multiplicar por el coeficiente. Así que vamos a multiplicar arriba por 3 y abajo por 5,5. ¿Qué nos quedaría? Pues nos quedaría el siguiente sistema: 18 igual a 7,5 y 2 más 16,5 y 3, 16,5 igual a 19,25 y 2 menos 16,5 y 3. Tenemos ya lo que habíamos buscado, ¿verdad? Podríamos sumar esto y esto se podría simplificar y nos quedaría al sumar 34,5 es igual a 26,75 y 2. Si despejamos y pasamos dividiendo al primer miembro, obtenemos que el valor de la intensidad que llamamos I2 es 1,29 amperios. Y esta es justa la intensidad que va a atravesar nuestro amperímetro. Luego esa será la indicación que debe marcar el amperímetro que tenemos en el circuito. Cuando un circuito posee más de una batería y varios resistores de carga, ya no resulta tan claro cómo se establecen las corrientes por él mismo. Y es ahí cuando utilizamos la ley de Kirchhoff para efectuar los cálculos de las densidades en dichas mallas o elementos de circuito. Mediante este circuito comprobaremos la segunda ley de Kirchhoff, que dice que en toda malla la suma de todas las caídas de tensión es igual a la suma de todas las subidas de tensión. Es decir, la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico debe ser 0. Y como podemos ver, aquí tenemos una malla que es un camino cerrado formado por elementos de circuitos.
Los elementos de circuitos que tenemos aquí son las tres resistencias de 100 kiloohms, 10 kiloohms y 1 kiloohm respectivamente. Como podrán apreciar, aquí tenemos el circuito armado. El voltaje total del circuito es de 11.70 volts y el voltaje de cada resistencia es lo que mediremos a continuación. Primero mediremos la resistencia de 100 kiloohms. Como pueden observar, nos da un valor de 10.35 volts. Ahora continuaremos con la de 10 kiloohms, que nos da un valor de 1.24 volts. Y por último, la resistencia de 1 kiloohm, que nos da un valor de 0.10 volts. Al sumar estos valores, podemos observar que la cifra que nos da es igual al voltaje total del circuito, cumpliendo de esta manera con la ley de Kirchhoff.